de hoy, la hojita de que quiero compartir con ustedes. Aquí está. ¿Me avisan, por favor, si la ven? Si la están Sí, viendo. profe. Sí, profe. Sí. Ok. Sí, Bueno, profe, sí se ve. Sí, profe. vamos a hoy a la tercera clase. Esta clase va a ser un poco más participativa porque vamos a hablar de algunos aspectos muy parecidos a lo que hicimos ayer. Seguimos en la relación, ¿no? Las relaciones, hoy vamos a hablar de relaciones y cómo están nuestras relaciones. Yo tomé algunos, no me dio tiempo de organizar la letra, unos pedacitos que me parecieron interesantes, ¿no? Del día de ayer. Cosas que me gustaría que quedaran claras. La primera es que, bueno, esto fue un ejercicio inicial, pero que les va a ayudar a ustedes mucho para poder organizar y para tener claro cuál es esa misión y visión personal y cuál es la misión y visión de la carrera docente, que me va a mí alinear obviamente a un proyecto de vida y un proyecto profesional, ¿no? Entonces voy a comentar algunas cositas aquí. Por ejemplo, aquí Kevin, bueno, hizo un texto de su trabajo, pero me gustó mucho que él le hablara de su visión. Esto es una visión. Espero que me ayude a abrir mis puertas en el futuro, como lo dije antes, para crecer como persona. Eso forma parte de una idea de visión. Él habló de sus características iniciales, de su misión, pero sí, cómo mi profesión me abre puertas, cómo yo puedo conseguir espacios en donde yo encaje dentro de mi sistema de vida, ¿no? Ya Melis nos habló de la misión, tomé la misión y voy miren cómo Yamelis ya describe lo que significa adquirir conocimiento, esos idiomas que ella quiere aprender, pero no solamente idiomas, otros talentos como la cocina, que entra como un talento oficio, y ella coloca un elemento diferenciador. Eso me gustó mucho, Yameli, sí, eres rápida para aprender, eso es muy importante. Y las decisiones, tomar decisiones, eso también es una característica, y ojo, tomar decisiones es un talento, no todo el mundo toma decisiones rápidas. Así que eso es un talento diferenciador. Guillermo, vamos para acá, está pendiente de los soniditos. Guillermo, por otra parte, nos dice que él quiere ser divulgador de la música, ¿no? Porque él considera que es algo que nos transforma, nos conecta con el sentir. O sea, él allí en su discurso habla mucho de que su misión y su visión están relacionados con eso. Entonces, muy bien, Guillermo, porque dentro de la facultad vas a tener muchas posibilidades de poder desarrollar eso, de poder desarrollar ese potencial con el que viene. Rafael agrega puntos importantes a la discusión. Una visión, inspirar, trascender, motivar, desarrollar mentes brillantes, exitosas, obviamente con satisfacción de lo que están adquiriendo, pues de lo que están ganando, de lo que estás cultivando, ¿no? Daniela es la de artes, ¿no? La compañera de arte, y nos habla de sus expectativas. Quiero saber y conocer más de ella para entrarme completamente a este ámbito. Entonces, me interesa de Daniela que ella ya tiene como un proyecto de vida que es el de hacer una escuela de arte. Buenísimo, Daniela, porque ya tú tienes un emprendimiento planteado y bueno, tienes que enfocarte en eso, enfócate en sacar esas competencias y luego poder ir viendo qué necesitas para hacer eso. Ya tienes que enfocarte, aunque no lo veas lejano, ya tienes que empezar a sacar prioridades para poder enfocarte en esa escuela que tú visionas, cómo la quieres diseñar, qué diferencias quieres de esa escuela. Entonces, eso es importante ya irlo planteando. Loriana, mi visión es ser la profesora que nunca tuve, que me reconozca por mi desempeño y mi pasión, ser una profesora que la gente admire. Entonces vean elementos importantes aquí: pasión, admiración, tener una visualización aunque no tuve un docente así,
pues yo quiero ser diferente, ¿ok? El elemento diferenciador. Nazaret. Espero esta carrera docente me permita formarme más como ser humano, que aparte de generarme dinero, me genere felicidad. Dos aspectos importantes. Hoy vamos a trabajar eso en el video que les voy a pasar después de la clase. Para los griegos como tal, en su visión inicial de vida, ¿se acuerdan que les dije? Conocimiento y acción van de la mano. Yo tengo que conocer el bien para actuar bien. Los griegos dicen como podemos decirlo, un principio, un postulado, que todos los seres humanos nacieron para ser felices. Entonces, para Nazaret, en este caso, la felicidad es un punto importante. Y aunque muchas veces decimos que la felicidad es como algo abstracto, que sí no, que sí existe, pero sí existe, y es un trabajo constante para mantenerla. Entonces, Nazaret no solamente se busca ese equilibrio en la parte financiera, en el dinero, sino que también lo quiere en la parte emocional, en su parte plena, ¿no? Marco dice unos aspectos que lo tomé porque también para poder tener una misión hay que ser disciplinado. Hay que saber que dentro de una misión se necesita uno centrarse, organizarse y estar claro con la meta final. Si yo estoy claro con mi meta final, que es ese propósito, ese proyecto de vida, eso que yo quiero, entonces las disciplinas, todo esto que menciona él, que es muy interesante, el tener un plan de vida, ¿okay? Puede uno ser autor de su propia historia, tal como lo expresa él. Entonces es importante tener un plan de vida, tener bien claro qué es lo que voy a hacer. María Pitré, me gustó, ser un instrumento positivo. Hemos hablado en todos estos días de la importancia de lo positivo. Pero lo positivo no, lo positivo anormal, de que siempre tengo que ser positiva, no hay cosas negativas, no. Tenemos que, como dice ella, bueno, plantear una manera de hablar, plantear una forma de expresión, plantear qué vamos nosotros a expresar diariamente a nuestros estudiantes, ¿ok? Desarrollar ese discurso, esa forma de ser, esa forma de actuar para yo ser un elemento positivo. Kevin dice, la misión que quiero plasmar es la constancia. Me encanta esa palabra, Kevin. La constancia, los valores, los principios, la pasión, la creatividad. Ser constante. Hoy vamos a hablar de eso. Ser constante, tener voluntad. No es igual la manera como eso pasa en todo, en las relaciones. Hoy vamos a hablar de las relaciones. Como yo cuando inicio estoy muy enamorada de alguien y luego ¿qué tengo? ¿Cómo puedo mantenerme en una relación? Bueno, ser constante, tener voluntad, empezar a ver las cosas positivas, en qué cosas nos relacionamos, ¿no? Entonces esas partes que habla Kevin son muy importantes. Evelyn, abarcar la formación integral de los educantes, reconociendo al estudiante como persona integral. De esta manera, la educación trascenderá y se logrará que el estudiante aporte y transforme la sociedad. Trascendencia. Tomó de Evelyn la trascendencia porque ayer hablábamos de eso, es una finalidad de la educación, es una finalidad del ser humano, trascender, trascendemos en los otros. Entonces es un puntico por allí que hay que tomar en cuenta en el camino, ¿no? Y Gabriel nos dice, estudiar la carrera docente es uno de los pasos a tomar para acercarme a esa mejor versión, que todos aspiramos ser, siempre de la mano de mis seres queridos, mis conocimientos adquiridos que van a aumentar. Entonces, para Gabriel, esto es un paso importante para su desarrollo personal, ¿okay? Es fundamental porque lo hace mejor persona, lo hace crecer como profesional. Entonces, bueno, me parecieron muy buenos estos primeros textos. Creo que es una muy buena reflexión que se va a quedar para ustedes. Déjame buscar aquí la presentación. Luego mañana puedo hacer que comparta otros más que tengo por allí. Ok, vamos al tema de hoy. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Lo ven por allí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Miren la profe. pregunta. Mis Sí. relaciones. Mis relaciones, esto es un tema interesante. Vamos a hablar hoy de eso. Y quiero escucharlos. Pueden levantar la manito o intervenir porque a veces no veo las manos. Pero es muy importante las relaciones en el área docente, en la carrera docente. Porque porque nosotros, el ser humano, está relacionado con su mundo. No somos solos, no estamos aislados. Pertenecemos a un mundo
Y ese mundo está conformado por muchas cosas. Está conformado por la familia, está conformado por la comunidad, está conformado por el país, está conformado por mis relaciones con los animales, con las plantas, cuáles son mis posturas o mis principios relacionados con eso. Y eso también me confronta. Cómo yo veo la sociedad, porque hoy vamos a hablar, por ejemplo, de nuestras creencias. Porque cuando yo entro a un salón de clase, es muy importante tener claro principios que no solamente conforman un punto de vista mío, son principios generales. Me ha pasado muchas veces cuando fui maestra, tener que lidiar con situaciones como el hecho de que muchas veces tenemos niños que tienen una orientación sexual, una diversidad, ¿verdad? Que pueden ser niños ya chiquitos que están en su proceso. Bueno, aquí es un poco más complejo el tema de la transexualidad, pero hay muchas cosas que nosotros vemos en el salón de clase y nosotros, claro que nosotros somos docentes, que tiene que haber un respeto a la igualdad, que hay principios que trascienden nuestros valores religiosos. Entonces, he visto muchísimas docentes y hombres, mujeres, que son sumamente ofensivos con el tema de la diversidad sexual. Eso es un tema que es puntual y sobre todo en este momento en el que estamos. Entonces, ¿cuál es la reflexión para iniciar hoy? Los principios, el respeto por la vida, el respeto por la igualdad, por la diversidad, tiene que estar por encima de mis valores religiosos, creencias y patrones. Esto es lo primerito que tenemos que conversar hoy. Porque, bueno, porque la educación, que es lo que yo les decía ayer, la educación tiene como finalidad el lunes y el martes con creencias y patrones. No se puede acompañar así, porque hay un momento en el que excluimos, ¿ok? Cultivar. ¿Qué vamos a cultivar? Entonces hay que tener mucha delicadeza en la manera que nosotros vamos a expresarnos y a tener y develar. Un niño que tenga una situación o un adolescente, porque también los adolescentes, nosotros mismos en nuestro momento de vida, esté pasando por una situación emocional y nosotros vamos y atacamos o ejercemos juicio, entonces no vamos a lograr que esa persona devele, que esa persona exprese lo que tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de allí, vamos a empezar con la pregunta de hoy. ¿Consideras que el estar relacionado con el mundo aporta a la educación? Vamos a explicar un poquito de eso. ¿Qué está relacionado? ¿Cómo me relaciono yo con el mundo? ¿Cómo es ese estar relacionado? Vamos a escuchar un poquito algunos comentarios. ¿Qué opinan ustedes de ese mundo que los conforma? ¿Y cómo ese mundo que me conforma aporta a la educación? Pequeños detalles allí que puedan para iniciar. ¿Qué opinan de esa relación? ¿Cómo se sienten ustedes en relación al mundo, a este mundo actual? ¿Cómo se están relacionando? A ver. Ajá, Marian, te escucho. ¿Puedo irme, profe? ¿Sí me puede escuchar? Ah, sí, sí te Ok. escucho. Sí te escucho, sí. Yo creo que cuando se utiliza el verbo relacionar es más bien cuando uno necesita como que conectarse, o sea, como actualizarse a ciertas situaciones que actualmente ya existen, como lo que estás explicando anteriormente, lo que es la orientación sexual de un estudiante o de una persona. Ah, Ujú, a la hora de ujú, relacionarse como lo que actualmente está pasando, que es la situación con la tecnología, que la tecnología ha cambiado mucho y ha ujú. mejorado a nivel académico. Entonces, relacionarse uno, el docente, con el mundo, ayudaría este, de alguna forma como a poder adaptarse mucho más a la hora de explicar ciertos temas, depende del área en donde uno se especialice, porque uno tiene como más profundidad, ¿sí me explico? Ujú, ujú. Sí, Entonces, sí. diría eso. Ok, ¿quién más? ¿Puede comentarme?
que es, ajá, Mili Landaeta, ajá. Escucho, Hola, Mili. profe, ¿me escucha? Hola, sí, sí Sí, te escucho, Mili. ok, Ujú, perfecto. Profe, mire, en estos días que hemos estado conversando acerca de la educación, considero que cuando uno como alumno se prepara para dicha carrera, y una de mis compañeras hablaba de la libertad, pienso que nosotros los profesores o futuros profesores debemos moldearnos, ¿sí? Moldearnos más no ser permisivo, y me explico en el hecho de que yo tengo que respetar la ujú, condición de ese alumno que viene a mí, porque la tarea del maestro no es juzgar, ni condenar, ni señalar. ujú, Debemos prepararnos. Si yo desconozco del tema, porque ahorita el mundo está bombardeado de muchas cosas, ¿verdad? Muchos ideales. Si yo desconozco del tema, yo debo prepararme para enfrentar esa situación y sacar el mejor provecho. No frustrando al alumno, no frustrándome yo como maestra, porque no sé cómo llevar la situación. Entonces, el educador vive en una constante relación, una constante comunicación con el mundo externo. ¿Ya? Y considero que el prepararnos cada día nos permite esa herramienta para poder conocer, para poder incentivar y ayudar a estos alumnos que vienen a nuestras manos. Hay profesores que caen en el hecho, porque yo trabajé en un colegio, excluyen, ¿okay? Y lo ujú. hacen hacia un lado y viven en ese cliché. Tú no por esto, pero la educación es para incluir de la mejor Es manera, ¿ok? así. Ujú. La educación es para incluir y educar a esa persona que está en mis manos, es mi punto de vista. Excelente, Mili. Sobre todo, eso lo vamos a conversar, estar consciente de cuál es, porque yo tengo creencias, tengo mi religión, obviamente tenemos un mundo, por eso hablo del mundo, tenemos un mundo construido. Entonces, de ese mundo construido que es nuestro, nosotros tenemos, por eso se les dije, tenemos que tener una visión de la totalidad. Yo no puedo abordar mi problema, llámese problema no porque la persona tenga un problema, llámese la situación que yo estoy observando, mi realidad, no la puedo abordar solamente desde ese punto de vista. Tengo que ver todo lo que está pasando, observarlo, porque nosotros los docentes nos convertimos en unos investigadores diarios. Ustedes van a ver cómo les tocará escribir sus anécdotas, las situaciones. Entonces, por eso es tan importante yo leer, estar actualizado, así como los médicos, actualizarnos constantemente todo lo que está pasando y mucho más ahorita, que tenemos que actualizarnos de todo, que de todo lo que pasa para poder comprender la realidad que tenemos. Ajá, ¿qué otra persona para continuar? ¿Hay alguien que más que quiere comentar? Si no, continuamos. Ok. Ajá, ¿ven la presentación? Sí, Sí, profe. Entonces, ok. miren, vamos a comenzar. Sí, profe. Vamos a comenzar. Las relaciones del ser humano. ¿Con qué se relaciona el ser humano? El ser humano se relaciona, todo esto que estoy colocándole es desde la visión, ¿saben? Seguimos, actitud filosófica. El ser humano se relaciona con la naturaleza. Nosotros constantemente nos relacionamos con la naturaleza, pertenecemos a la naturaleza porque estamos relacionados obviamente biológicamente, nos parecemos, estamos conectados con ella y tenemos una pertinencia a la vida. Es parte de nosotros. Aparte de eso, nosotros nos relacionamos con factores sociales y culturales. Obvio, todos los días nos representa una cultura. Hay personas que están súper relacionadas con la música, de una coral, desde el arte, desde actividades de su pueblo. Entonces, constantemente estamos en eso. Aparte, nosotros nos relacionamos con los demás. No somos seres aislados, estamos relacionados con los demás. El otro nos representa. Entonces, es fundamental tener claro cómo son esas relaciones con el otro, cómo me relaciono yo con el otro, qué está pasando allí. Y lo último que vamos a abordar hoy es que también el ser humano, y lo hemos conversado aquí, está relacionado con lo absoluto. ¿Y qué es lo absoluto? Lo absoluto es lo trascendente. Pueden haber personas aquí que creen en Dios, que tienen una religión, que creen también en el universo, que tienen diferentes creencias. ¿Eso nos hace buenos o malos? No, nos hace personas diversas. Obviamente la religión ha generado unos patrones específicos, pero en la educación ahí no existen ese tipo de patrones. En la educación existe la diversidad y existe la tolerancia. Y ahí entramos todos.
¿ok? Eso tiene que tenerse claro dentro de las relaciones que establecemos dentro de un sistema educativo. Dentro de esa forma del ser humano ser, yo les conversé en la primera clase que uno de los aspectos más importantes, por lo menos del ser humano, es la actitud contemplativa. ¿Ok? ¿Qué contemplamos? Yo les dije en la primera clase, ¿qué los asombraba a ustedes? ¿Qué los detiene? Y poco a poco me han ido escribiendo algunas cosas, pero podemos nosotros asombrarnos por la naturaleza, por esa fuerza de la naturaleza, ese detalle. Pero también aquí muchos se asombran por la música, por el arte, por la literatura, por la arquitectura, porque allí se expresa el genio artístico del hombre. Entonces el del ser humano, yo me expreso allí y yo me admiro por eso. Pero además también nosotros nos fascinamos o nos asombramos a veces por los detalles que nos genera la amistad o cuando nos asombran con un elemento de amor, ¿ok? Nos puede asombrar un niño, pero también nos asombra, como me decía ayer un compañero, me asombra el universo y me asombra las creaciones del ser humano. Yo me puedo asombrar por una iglesia, me impacta, o una estructura, una escultura, porque eso asombra, tiene una actitud contemplativa. El tema es que el ser humano actualmente ha perdido esa capacidad, la ha perdido. Y hagamos una reflexión personal, la hemos perdido. Hemos perdido poco a poco, por tanto, aquí creo que llegaron algunos estudiantes. Déjame ver aquí. Ajá. Hemos perdido esa capacidad contemplativa, bueno, por tantas situaciones, por tanta repetición de cosas, por los días que se nos parecen, ¿ok? Entonces, estos aspectos que se los estoy colocando allí deben ser fomentados en un espacio educativo, ¿ok? La reflexión de hoy, me gustaría un poco conversar con ustedes eso. El fracaso. El fracaso es un aspecto importante y está muy actualizado en estos días. El cansancio, la dureza del trabajo. A veces y ustedes que están jóvenes y ya seguramente han sentido cansancio de vivir. La imposibilidad de lograr una felicidad verdadera. El que yo no pueda verme en un futuro. Por eso el ejercicio que ustedes hicieron ayer es espectacular. Porque a veces no nos vemos, no nos podemos observar porque vemos todas las puertas cerradas. Una paz. ¿Qué significa la paz? Esa soledad, a veces ese abandono. Nosotros como país estamos viviendo una situación muy fuerte, porque aparte tenemos una migración. Entonces, ¿cómo se van a sentir nuestros estudiantes cuando yo vaya a abordarlos? Ese es el sentimiento de abandono. Hay muchos niños que quedaron con sus abuelos, muchos niños que están viviendo sentimientos de abandono, de desesperación. ¿Cómo abordamos ese tema? Entonces, todo eso en suma, todos esos problemas, todas esas situaciones que está viendo la humanidad, porque nada más no es aquí, es en muchos lados, nos llevan a preguntarnos muchas cosas. Y lo hemos hecho en esta semana. ¿Qué es el ser humano? La filosofía dice que el ser humano es un ser problemático. Es decir, es un ser que se problematiza, que siempre está en constante pregunta. Nosotros no somos seres para respuestas rápidas. Nosotros constantemente nos estamos problematizando. Entonces nos preguntamos, ¿quién soy yo? Es una gran pregunta. ¿Yo soy quién? ¿Por qué nací? ¿Por qué vivo? ¿Ok? Y otra pregunta importante, ¿por qué el amor siempre se siente amenazado? Ahorita tenemos otro aspecto fundamental, que es el miedo. El miedo que entra como problema central de la humanidad, que se los conversaba creo que era ayer. ¿Cómo yo voy a abordar desde el sistema educativo el miedo? Cuando el miedo es un reflejo inclusive del virus que están pasando muchas personas. Entonces son problemas que se van agregando a todo esto que estamos reflexionando, ¿ok? Entonces vamos a la pregunta. ¿Cómo te relacionas con el mundo que te rodea? Me gustaría alguna intervención. ¿Qué aspecto de ustedes, qué punto pueden ustedes resaltar de la manera como ustedes se relacionan? Y luego vamos a comentar un poquito de algunos principios que tenemos, que tienen nuestros pueblos indígenas, que tienen los pueblos originarios en la manera como se relacionan. ¿Quién quiere intervenir por allí? No sé, Mili, ¿tú tienes la manito levantada o es de pasada? Te veo una mano por allí.
No, esa es pasada, pero... Ok. ¿Quién me puede conversar? ¿Cómo se relaciona, a ver, cómo se relaciona Oriana? ¿Cómo es tu manera de relacionarte, Oriana? Bueno, mi manera de relacionarme es a través de mi forma de ser, pues es dependiendo de, digamos, que la situación. Y tengo un amigo y me llega, mira, estoy pasando por esto, yo lo entiendo, lo comprendo y le doy mi punto de vista y lo aconsejo. Y también soy Ok. mucho, bueno, siempre me pasa eso, de que mayormente la gente siempre me busca como que buscando un punto de vista. Mira, ¿qué piensas tú de El esto? sentido de escucha, ¿no? El sentido de escucha, Exactamente, el escuchas. sentido de escucha. Sí. ¿Y tu principio fundamental en las relaciones, cómo me lo definirías? No solamente con amigos, puede ser con cualquiera, puede ser con los animales, puede ser con cualquier otro espacio, tu comunidad. ¿Qué Yo principio te pienso resalta? que la base principal es el respeto. Si no existe Okay. respeto, nada es como que armonioso, nada es tranquilo, porque cuando hay respeto, yo respeto tu forma de ser, tu forma de actuar, pero te digo lo que puedes hacer, pero respeto igual tu manera de pensar. Ok, entonces tenemos como un principio fundamental que es el respeto y es un principio que ayuda a que una relación se genere en términos sanos, ¿no? A ver, y Miguel, que está por ahí, a ver, Miguel, ¿cómo te relacionas? ¿Qué aspecto puedes aportar? Mili está Bueno, levantando. yo creo que me relaciono bien, pues, o sea, yo intento tratar a todos por igual y siempre estar, digamos, de una manera empática con todo el mundo. Siempre verlo desde el punto de vista empático, siempre pensar en cómo se sentirán de ellos por una acción que yo vaya a realizar. Siempre he creído, como dijo mi compañera, que la base fundamental de todas las relaciones es el respeto. Si no hay respeto, ya ahí hay una fractura y, bueno, es una relación, digamos, inestable. Ya está Ok. muy, cualquier comentario puede generar un problema o algo. Pero siempre intento eso, pues intentar escuchar a las personas, si tienen un problema y está a mi alcance ayudar, siempre intento. No tengo mucha paciencia, entonces siento que ese es uno de los factores que no me juega a favor en cuanto a las relaciones y en cómo me relaciono con el mundo, porque ya que Ok. un mínimo momento que me saquen como que de armonía, no pago mi rabia con la persona, pero sí es como que por dentro estoy como que, porque eso sí es algo que pienso que Ok. todos tenemos que emplear, que por más que tengamos muchos problemas en casa o en cualquier lugar, no debemos Ujú. pagar nuestros problemas en un futuro a nuestros estudiantes o Excelente. nuestros compañeros de clase. No, y lo Entonces, sí, importante es que lo reconoces, Miguel. Importante reconocer, somos seres humanos, reconocer aspectos bueno, que tal vez no vayan en la línea de lo que debe ser, pero como somos seres humanos estamos aprendiendo, ¿no? Y uno aprende a observarse cuando tiene que, mira, no, me alejo, eso pasa en las relaciones. O sea, la manera de yo observarme, cómo voy a hacer. Y sobre todo porque hay seres humanos que son reactivos, reaccionan en el momento y hay otros que son reflexivos. No quiere decir que todos tenemos que ser reflexivos y no quiere decir que todos tenemos que ser reactivos, porque de ahí viene el equilibrio. Inclusive hay gente que es equilibrada, que es reactiva y reflexiva. Entonces es importante reconocer cómo soy y en eso también expresarlo. Adia, tienes allí la manita. Ok, mira, mi profe, sí, buenos días a todos. ¿Cómo estás? La comunicación es fundamental dentro de nuestro entorno porque con ella nos relacionamos. Comparto la opinión con Oriana y Miles, porque el respeto es fundamental en toda comunicación, sabernos escuchar y también saber emitir, como dicen, los consejos en su momento adecuado. Hoy Así es. debemos tener claro el equilibrio, como usted bien lo acaba de decir, en nuestra mente lo que entra y lo que sale. Por toda esta información que existe, indudablemente el principio de esto, tenemos el ejemplo de la vacuna y cuánta información nos está llegando. El bombardeo es enorme, inclusive poniendo el ejemplo de lo que si uno se vacuna, no se vacuna, si la gente fallece, no fallece,
O sea, esa cantidad de cosas que estamos recibiendo, también debemos darle una salida y que eso fluya, ¿verdad? Porque en verdad son muchas las cosas que estamos recibiendo y tenemos que darle apoyo a todas esas personas que están pasando algo, inclusive por trances Exacto. fuertes, Ujú. que son de salud. Y tiene que ver mucho con el miedo, con la depresión. Son situaciones que estamos viviendo todos en el mundo, Sí, pero todo. nuestros venezolanos, pues, nuestros allegados, nuestra familia y nuestros amigos de verdad que necesitan mucho apoyo en esta parte de la comunicación. Es así. Por eso por eso es que en la línea del curso hemos tratado de poder comprender, ¿no? Las situaciones diversas que tienen ustedes. Obviamente tenemos unas normas, se las conversaba al inicio, pero la situación que estamos viviendo mundial hace que haya una cierta flexibilidad en circunstancias comunicativas, pues como las que todos los días expresamos, pues la luz, porque nosotros tenemos otras agregadas, ¿no? Que que surgen, que nos pasan a todos, porque a todos nos pasan, ¿no? Entonces hay que tener, lo vamos a hablar un poquito en la clase, compasión, ¿no? Compasión de la situación que estamos diciendo, y Miguel dijo algo muy importante que es la empatía, ¿no? Son aspectos que son importantes en la relación. Mili, ahora sí tienes la mano levantada. Bueno, profe, sumado a lo que están diciendo mis compañeros, creo que también allí va de la mano un poquito de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando esa persona llega hasta mí, ¿verdad? Porque todos estamos cargados, como usted acaba de decir, pero esa persona llega hasta mí por X y circunstancias. Lo digo porque lo digo con amigos cercanos y no cercanos, con sus cargas, con sus problemas. Ellos vienen en busca de una respuesta, ¿okay? De un buen consejo. Y cuando uno va a impartir ese consejo, uno tiene que ser responsable a la hora de emitirlo. ¿Sí? No es oír por oír de pasada. Sí, ya te escuché decir, sino es analizar lo que él me está diciendo, escucharlo y saber qué le voy a contestar. Porque ciertamente la situación de hoy en día no es fácil. ¿Okay? Hay personas que se deprimen, otras no tienen motivación de seguir porque no, esto no va a cambiar. Y yo estoy viviendo la misma situación que él. Entonces, a la medida de lo que yo le vaya a responder, considero que debemos ser personas positivas, a pesar de que estemos pasando por circunstancias difíciles, porque no hacemos nada si interactuamos lo mismo. Oye, si es verdad, si tú estás complicado, yo estoy peor. No, si tú estás complicado, mira, hay la forma de salir. Yo me relaciono con el mundo ayudando a los demás, no nada Ok. más de manera material, sino de esa relación, de esa comunicación. Tú estás triste, bueno, vamos a ponerlo los tristes los dos, pero vamos a ver cómo salimos, algo así. Pero en cada una de nuestras acciones debemos ser responsables en cuanto a eso. Voy a tomar de tu comentario, Mili, el hecho de que tienes un sentido de servicio. La educación es servicio. Hay un momento en el que la relación con los demás se convierte en servicio. Y es un servicio que va, por eso les hablaba de que no solamente es con el ser humano, es con todo lo que conforma el mundo. O sea, el sentido de servicio va desde cuidar animales, de cuidar plantas, eso se los voy a conversar al final, de cualquier aspecto en el que yo pueda desarrollarme todos esos talentos que yo tengo, ¿ok? Ese sentido de servicio está presente. Ajá, Rosmary, vamos a escuchar a Rosmary y continuamos. Bueno, profe, ¿se escucha? Sí, te escucho. Ok. Pasa lo siguiente en cuanto a las relaciones con lo que uno tiene en el mundo y todo lo demás. En este caso, a mí me pasó fue cuando estaba en el liceo hace 2 años. Siempre pasa que, por ejemplo, descubren que yo sé dibujar. Entonces me llama o la directora o la profesora, pero Román, necesito que me hagas este dibujo. Yo te doy los materiales, pero ayúdame porque nadie me quiere ayudar. Y yo como que, sí, profesora, yo se lo hago. Sí, directora, yo se lo hago. Entonces resulta que como yo ayudo, en ese caso sí tengo eso, de que mira, me surge un problema y la gente me dice, mira, necesito de tu ayuda. Yo con mucho gusto lo ayudo, yo lo hago, pues porque yo digo, hay que ayudar, ¿no? Entonces resulta que como todas las profesoras, ay, ya me dibujo, entonces el salón, todo el colegio lleno de dibujos y todo hecho por mí, entonces como que a veces no podía hacerlo, pero yo ayudaba. El arte Y te permitió socializar. sí,
Y esa es una de mis cosas, no soy muy sociable. Yo soy No, muy pero tienes penosa un en ese aspecto. elemento. Eso iba a decir. En las relaciones es importante, lo dijo Miguel, es importante tener conciencia de los límites que a veces tenemos y que los vamos trabajando con el proceso de vida. A veces somos muy tímidos, pero me imagino que tu Sí. timidez se suelta cuando dibujas. Sí, Entonces, lo importante es conectar con el elemento que me hace soltarme, porque no necesariamente todos tenemos que hablar muy bien, o no necesariamente todos escribimos muy bien. O sea, tenemos un elemento, por ejemplo, seguramente los que aquí les encanta la música, cuando tocan un instrumento o cuando van a cantar, se suelta. Entonces, para eso están los talentos, porque yo a través de ellos me suelto. Tengo un elemento en el que puedo drenar lo que yo siento, cómo soy, cómo me voy a expresar. Entonces, eso está buenísimo y está muy, muy bueno que lo tengamos claro para cuando vayamos nosotros a estar también en los espacios educativos, ¿no? Ok, gracias, Rosmary. Vamos a continuar entonces con la presentación. Yo les iba a comentar brevemente algunos principios que tal vez están dentro de nosotros o no los tenemos nombrados de esa manera, ¿no? Pero por lo menos para nuestros pueblos originarios, hay principios fundamentales en las relaciones. El primero es la relacionalidad, es decir, todos estamos relacionados. Fíjense cómo en cualquier parte del mundo, ustedes se meten en internet, en YouTube, y buscan la manera como se relacionan los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas no sé, van a cortar, les toca cortar un árbol porque van a hacer una casa, porque tampoco es que lo hacen como nosotros, tal vez lo que entre comillas somos civilizados, que no es así, ellos le oran al árbol y le piden permiso. ¿Por qué? Porque para ellos todo es sagrado. Entonces, si todo es sagrado, todo lo que existe es sagrado, entonces hay un principio de relacionalidad, todos estamos relacionados. Somos complementarios. Hasta la gente, y eso no lo tenemos consciente muchas veces nosotros, el que es opuesto a nosotros, el que es contrario, el que nos estresa, el que nos saca de las casillas, es complementario a nosotros. Entonces, eso es un principio fundamental dentro de la comunicación. Todo aquel que sea opuesto a mí es complementario a mí. ¿Ok? La reciprocidad, muy parecido a lo anterior. En todo acto hay algo que me es recíproco, o sea, siempre va a haber algo. A veces no viene de la persona que queremos, pero siempre va a haber dentro de ese proceso algo recíproco hacia mí. Y siempre va a haber una correspondencia. Una cosa A siempre va a corresponder a una cosa B o a cualquiera de los aspectos en los que yo me relaciono. Y el último, que es muy importante, que es como el elemento diferenciador dentro del pensamiento originario y lo que nosotros hemos aprendido, es que nosotros vean la manera como ustedes estudiaron. Nuestra formación es lineal. Fíjense cómo, si yo me pongo a ver la línea de tiempo, a mí me enseñaron que hubo un antes de Cristo, un después de Cristo y que después han venido una serie de periodos históricos. Para ellos no es así. Ellos ven el mundo de forma circular. Por eso es la ciclicidad. La ciclicidad dice que todo es circular, es cíclico. Las cosas ocurren. Fíjense cómo para ellos una circunstancia que te pudo haber pasado de joven se puede volver a repetir constantemente si no hay aprendizaje. Entonces, esos son principios de relación y tenerlos conscientes nos ayuda, por ejemplo, a mejorar nuestra relación con el todo. Con el todo. Fíjense abajo como tomándolo para los que les gusta la música. La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes. Si nosotros no estamos relacionados con ese todo, con esa totalidad, la vida se nos pasa, diría Lennon, ¿no? O sea, tenemos que estar conscientes de eso. ¿Qué aspecto tenemos que tener clarito? Han hecho el ejercicio de dibujar el mapa de su mundo. ¿Cuál es mi mundo? ¿Cuáles son los aspectos más que me gustan de mi mundo? ¿Qué me conecta más de ese mundo? No solamente de mi mundo interior, sino de mi mundo que me conforma. Entonces, es importante, tomé esa frase porque me parece interesante, sentirte bien con lo que haces, que estás haciendo ahorita, pero también con lo que no haces, porque lo que yo no hago es lo que me genera frustración. Yo no estoy haciendo esto porque no hago esto, porque no me pasa. Entonces nos pasamos en ese rollo de ir nombrando lo que no hacemos y se nos olvida lo que estamos haciendo.
Entonces, vuelvo otra vez a las clases anteriores. Hay que tener conciencia de y valorar todas esas cosas que estamos haciendo y que las otras cosas van a venir como añadidura, pues porque es parte de la formación. Bien, vamos a comenzar con un punto dentro de las relaciones que ya ustedes lo nombraron y que representa la base, que lo dijo la profesora también Mara Cristina, la base del amor, pero la vamos a ver desde la filosofía. ¿Quién me puede decir qué es el amor? Concepto rápido. ¿Qué es el amor para ustedes? El amor para mí, profe, es lo que envuelve el mundo. O sea, sin amor se pierde el sentido de todo. Ok. No, nos une, nos unifica. Muy bien. Sí, Ajá. Ok. Rapidito, lo primero que se les ocurra. El amor también es una decisión. Es una decisión. Muy bien. Capacidad de entrega. Capacidad de entrega, muy bien. ¿Otra más? Un estado mental que nos conecta. Estado mental interesante. O sea, podemos decir que parte de la mente y se expresa en el sentir. Muy bien. Ok, vamos a ver un poquito. Si quiere alguien más comentar, lo va comentando mientras estoy compartiendo pantalla. Para la filosofía, el amor es querer el bien del otro. Es complejo esta frase, porque a nosotros, nuestra educación, inclusive la educación de familia, no todos tenemos la capacidad, no tenemos esa oportunidad de haber sido formados desde esta visión, ¿ok? Y me interesa mucho que les quede claro esta visión, porque precisamente se conecta con lo que venimos hablando de la educación. Coloqué dos autores. El primer autor, Madinier, dice, querer al otro como sujeto. Tenemos un grave problema nosotros los seres humanos, que amamos al otro como objeto. ¿Qué es amar como objeto? ¿Qué es un objeto? ¿En qué se diferencia un sujeto y un objeto? ¿Quién me dice? Que el objeto se utiliza y el sujeto, tú puedes tener una relación con él. Perfecto. Entonces, según lo que acabas de comentar, si yo amo como objeto, ¿qué significa? Estoy utilizando a la persona. Palabras como utilizar, manipular, ¿ok? Muy comunes en la manera como nos relacionamos. Y esas maneras se llevan a lo educativo, ¿ok? Se llevan la prepotencia y todos esos aspectos con que nosotros nos relacionamos con cualquiera, la llevamos al espacio educativo. Entonces, el amor implica una voluntad de promoción que responde al reconocimiento. Es decir, que si yo amo a alguien, yo soy feliz porque esa persona se promociona. ¿Qué significa promocionarse? ¿Qué significa promoción? ¿Quién me dice? ¿Cómo me promociono? Que muestra sus afectos, sus sentimientos, Lo que sus es. ideas, todo. Lo que es la persona, así sea contraria a mí. Porque puede ser contraria a mí, totalmente, bueno, bidireccionalmente, totalmente contraria a mí, pero es la persona y se promociona. Pero además que se promociona, soy feliz porque tiene reconocimiento, se reconoce a sí misma y es reconocida por otro. Entonces, el amor es una voluntad de promoción. El yo que ama, yo que amo, lo primero que quiere es que el otro exista. ¿Y qué pasa con las relaciones? Eso pasa con los padres, eso pasa con todo, con los novios, todo, eso pasa con todo. Pasa que cuando yo amo, le quito la existencia al otro, porque yo quiero que el otro sea como yo, porque no puede ser que el otro no tenga esta característica. ¿Cómo va a ser así? Y se nos sale el control, se nos salen muchos aspectos, como decía Miguel, que son creencias y hábitos que tenemos, son situaciones con las que venimos. Entonces, aquí quiero que quede claro, porque esto es importantísimo para el acto educativo, que tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos en un espacio de clase, amamos a nuestros estudiantes con el sentido de promoción y de reconocimiento de lo que son, no desde una prepotencia, no desde una visión vertical, no desde una manera de imponer las formas que yo pienso y que yo estoy, bueno, que yo creo de la vida. ¿Okay? Por eso empecé con la importancia de tener claro eso. Entonces, toda forma de explotación
cualquier forma de explotación, y lo dejo como formación personal, en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, sobre todo, en las relaciones con nuestros padres, inclusive con nuestros padres. Nuestros padres no son perfectos, no son perfectos, y seguramente muchas cosas que nos han pasado en situaciones muy difíciles, ha habido una forma de prepotencia y de poder, de explotación. Todo eso que existe es contrario al amor. El amor no va por ahí. Entonces, si yo lo tengo claro, yo lo voy a tener claro a la hora de formar a las personas que tengo. Eso es muy importante que tenga punto. Miren cómo la imagen se muestra esa relación que puede existir y que nosotros la hemos sentido, los que la han sentido, de un ser humano con un animal, ¿no? Como el animal expresa un amor incondicional. Ya cuando hablamos de amor incondicional vamos un poco más allá de muchos aspectos. El otro tema que quería hablar con ustedes, que lo nombraron mucho, es la libertad. ¿Ok? Pregunto, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Una frase, una palabra que les llegue. ¿Qué es para ustedes la libertad? ¿Aló? Pues, en mi opinión, profe, Ajá. es ser libre de poder hacer lo que queramos en el buen sentido, tanto como trabajar, estudiar, cosas así. Sí, los elementos sociales, profesionales. Muy bien. Ajá. Miguel, ibas a decir algo. Profe, siento que vendría siendo la capacidad de expresarse sin miedo a que algo ocurra, haya una reacción negativa. Ok, Yo pienso, expresa profe, que es la tu punto de manera vista. de sentirse bien consigo mismo. Buena esa, muy bien, bien. O sea, si yo me siento bien, de alguna manera soy libre, ¿no? Ujú. ¿Quién más? ¿Marian? Bueno, profe, es cuando uno no tiene ataduras con respecto a cuando va a hacer una cosa o cuando está haciendo un proyecto. Por ejemplo, no tengo, mi meta es ser escritora y no tengo ninguna atadura y no tengo ningún impedimento que no me permita llegar a cumplir ese logro. Una libertad interior, ¿no? Que tengo para expresar. Muy bien. Ajá, Daniel. Tengo por allá a Daniel. Creo que vi a Daniel. Aquí estoy, aquí estoy. Ajá, Daniel. Para mí, la libertad es expresarse libremente y hacer las cosas que tú quieras, que te llenan el corazón, que sinceramente te hagan sentir vivo. Para mí eso es la libertad. Que no te, que te metan en una caja y lo que tienes que hacer ahí es quedarte ahí, sin hacer nada, dando vueltas en círculo. Todo Ujú. siguiendo una orden. Para mí la Sí. libertad es ser libre, volar, Ujú, ujú. Muy conseguir bien, Daniel. oportunidades. Por aquí tengo, ya te doy la palabra, Miguel. Tengo a Ana, dice, es un derecho, un estado de cómo sentirnos y expresar. Es la capacidad de decisión para interactuar en base a lo racional. Excelente. Hay un aspecto racional con respecto al mundo exterior desde nuestro interior. Libertad también puede implicar el poder expresarme y demostrar mis emociones e ideas libremente sin ofender a nadie y a la vez que los demás no me juzguen o critiquen por algo que yo piense. La libertad es la sensación de poder ser capaz de expresar lo que uno se siente y siente sin preocuparse por algo que se lo impida. Ser lo que quiero sin atadura. Ajá, Daniela, que me habías dado, La seguridad la de mano. tomar las decisiones que queremos Creo que era Daniela. realmente según nuestros principios. Excelente. Fíjense que Mili, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, pienso que la libertad para mí es ser Ajá. feliz, es ser espontáneo, es ser lo que realmente uno es sin usar máscara ni llevado por otras direcciones ni cumplir un patrón que a veces la sociedad determina, sino ser tú, yo soy así y considero que es cuando uno de manera interna lo expresa externamente con sus acciones, con su manera de actuar,
de hablar, de realizar sus actividades. O sea, para mí me dicen libertad y pienso en la felicidad. Soy yo. Excelente. Entonces han nombrado cosas interesantes en la discusión. Primero tengo que tener claro qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que yo soy, lo dicen por allí los compañeros, tener claro aspectos que me conforman, pero también tener claro que la libertad proviene también de lo racional, proviene de mi formación. Yo no puedo ser libre si no conozco lo que es ser libre. Entonces, el nombre, aquí le coloco, decir que el hombre es libre significa que es capaz de obrar responsablemente. Nosotros somos libres si dentro de esa formación que ustedes acaban de decir, yo soy capaz de ser responsable de mis actos. Cualquier acto que yo realice, fíjense el concepto que les coloco, es el estado del ser, que tanto si hago el bien, porque puedo hacer el bien, como si hago el mal, es decir, después de reflexionar, que yo tomo un momento para reflexionar con un conocimiento, por eso el compañero decía racional, porque tiene que entrar mi conocimiento racional, sabiendo esto, sabiendo lo que se hace y por qué se hace y que solo actúo en conformidad con razones que aprueba. Entonces, a pesar de todos los comportamientos que yo tengo, porque somos seres humanos, yo tengo la capacidad de reflexionar y de responder responsablemente a lo que yo hago. Eso es ser libre. Si una sociedad actúa de esa manera, es una sociedad libre. Lo que quiere decir que aunque un estado, un país, una situación influye, o sea, tal como ustedes lo están diciendo, en mi propuesta de libertad propia, yo tengo un trabajo interno, racional, con ese concepto de libertad. Esta situación actual que tenemos, que la puedo hacer una relación con lo que comentaba Daniel, lo que significa que me encierren, que me metan en un cuadro, que no tengo espacio para caminar, que nos quedamos encerrados en una casa, ¿ok? Fíjense cómo la libertad se nos ha cuestionado durante estos 2 años, pero qué aspectos de ese cuestionamiento yo puedo trabajar responsablemente para poder volver a construir un concepto de libertad, porque podemos decir que la humanidad en general tiene que volver a construir conceptos de libertad. La libertad está cambiando constantemente, total. Aunque haya una visión racional general de la libertad está cambiando constantemente. Tiene que cambiar por las circunstancias, tiene que cambiar, moverse, porque bueno, esa visión se va transformando según las realidades y vean cómo todo constantemente está cambiando. Entonces, es importante, porque toco esto y quería escucharlo, porque este es un concepto fundamental en este país. Es un principio que hay que enseñar en la escuela, porque aquí en este país todo el mundo es especialista en libertad. Hablando de nuestros políticos, hablando de todos los medios de comunicación, hablan de la libertad, se nos quitó la libertad, todo. O sea, pero ¿qué vamos a enseñar nosotros a los niños y las niñas, a los adolescentes de lo que es la libertad? Entonces, ¿cuál es mi invitación? Seguirnos formando en esto. Ya tienen ustedes una idea inicial, seguirnos formando para que esa visión racional de lo que es la libertad no se vicie con tanta opinión que está en la calle, ¿ok? Seguimos con otro punto con el que voy a cerrar por lo menos la parte de dimensiones. Estamos trabajando ahorita dentro de las relaciones del ser humano, hay dimensiones que pueden ser problemas. Voy ahorita a lo que me comentaba Oriana al principio, ¿no? ¿Qué significa pasar por la muerte? La muerte es una dimensión del ser humano y es una forma importantísima dentro de las relaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, nos rompe la relación, nos aleja de lo amado, nos rompe por dentro, o sea, hay demasiadas cosas relacionadas con la muerte. Y la muerte es una constante en nuestro espacio educativo, ya sea muertes repentinas, obviamente ahorita ni hablar de ese concepto,
todos nosotros, todos, no hay persona, yo no sé si hay una persona en este país o en otra parte que no haya tenido una cercanía a la muerte por familiares, amigos, etcétera. Entonces es un tema que se ha exacerbado en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué significa ser conscientes de la muerte? Yo tengo que ser consciente de la muerte para que la asistencia humana sea auténtica. Si yo soy consciente de ese concepto de muerte, entonces yo voy a tener una asistencia auténtica. Ahora les pregunto, ¿por qué ser consciente de la muerte nos hace ser más auténticos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Han sentido esa sensación de que somos finitos? De que, bueno, que tenemos un llegar, una meta, una situación. ¿Cómo se sienten con respecto a eso? ¿Cómo enseñar para poder hablar del tema, cómo enseñar ese tema a nivel pedagógico? ¿Qué opinan? Profe, bueno, yo lo estoy, digamos que procesando. Aún no lo acepto, pero pienso que uno crece en ese nivel de aceptación y eso le lleva a uno a entender. Por lo menos yo leía mucho un escritor que él está por YouTube, se llama Sergio Fernández, y él habla que la muerte es más vida, la muerte es transformación, es un cambio que es fuerte, es una ruptura, pero también es una manera de que esa persona cumple como un ciclo. Así. Cumple su ciclo, le toca descansar. Otra amiga me decía, no, pero es que el que se muere descansa. Porque este mundo se habla que es un mundo donde existen malos problemas, el sufrimiento, mientras que el mundo donde van ellos no pasa nada de eso. Esa es como la visión trascendental, ahí entra la parte trascendental, hacia dónde van, dónde están ubicados, entre otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Manuel, ¿qué nos quieres decir? Buenos días, profesora. Yo realmente con el tiempo aprendí que la vida es efímera y eso es algo que se debe aceptar. Sin embargo, yo he aprendido que tengo que hacer muchas cosas antes de que me llegue mi momento. Siempre he opinado que realmente la muerte no es como el fin del trayecto, sino como es una forma de despedir el cuerpo humano. Sin embargo, para mí, yo pienso que las personas que fallecen legalmente no fallecen, sino que están vivas todavía en nuestros recuerdos, las cosas que nos enseñaron y todo lo relacionado con ellos. Es como el conocimiento que nos dejan, es su forma de ellos permanecer en este mundo con nosotros. Ok, muy bien, gracias por tu aporte. Mili. Bueno, yo siempre he pensado que la muerte, uno nunca está preparado para ello. Yo he escuchado personas que dicen, cuando tienen un familiar en cama, bueno, por lo menos murió tranquilo y nosotros estábamos preparados. Pero para mí la muerte es algo sobrenatural, en mi opinión personal, pues. Siento que así como llegan noticias trágicas, mira, fulano partió de manera repentina y nos sorprendemos, aún teniendo esa persona allí, vamos a poner en este caso, lo digo por mi abuelo murió de 114 años. Imagínate. 114, y él decía, ya yo estoy cansado de vivir. Sin embargo, cuando él falleció, yo pensé que lo podía tomar de una manera, bueno, ya vivió bastante, pero realmente no es así, porque se encuentran esas emociones, como usted acaba de decir, de despedir ese ser querido. Soy ignorante al pensar a dónde van, dónde están, hasta allá no llego, pero sí pienso que ningún ser humano está preparado para despedir a esa persona o ese amigo, porque, vuelvo y repito, para mí la muerte es algo sobrenatural. Uno dice, ¿cómo es que uno está? Va más allá, sí. No está? Va más allá es un problema metafísico. Sí. Ajá, va más allá. Estamos y ya no estamos, o sea, ya no existe. Sí, como decía mi compañera, existe en mi recuerdo, en mi corazón, pero ya no lo veo más. O sea, es algo que a mí siempre me va a sorprender, pues, algo así. Sí, aquí ya les doy la palabra a Rosmaría, a Grisángel. Lo que quiero dejar aquí, y obviamente escuchar lo que es lo más importante, es que tenemos que conseguir un sentido pedagógico, que es lo que nos interesa aquí en este espacio, ¿no? Cómo yo le llego a un niño, yo les hablaba el otro día del proyecto de aula, cómo le llego yo a un niño o una niña que han pasado por la muerte constantemente, cómo se lo explico
para que pueda ese ser tener un poco de cobijo, de tranquilidad y pueda seguir adelante, ¿no? Eso es un punto fundamental. Rosmary. Bueno, profe, con respecto a la muerte, siempre he comprendido eso, que todo ser humano un día está y el otro día no. Es por decir, es algo que, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Eh, todo hombre que vive es como nada. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, tuve una vecina que uno lo conoció por un buen tiempo y de repente al día siguiente, mira, se murió. Es algo así, es algo como si nada. Y como ser humano, nuestra vida o nuestro tiempo es corto. Por eso es que como jóvenes, hay jóvenes que veo que desperdician su tiempo, que no quiero estudiar, que no quiero trabajar, que no quiero hacer nada por mi vida. Entonces, si no haces nada, pues va a llegar tu momento y no vas a hacer nada. Te vas y ya, se fue Fíjate, todo. estás planteando un punto importante dentro de la discusión. Cuando yo hablo de ser consciente de la muerte y nos hace auténticos, muchos autores de la filosofía dicen que vivimos tan preocupados por la muerte, en resolver cómo vamos a resolver el no morirnos, que se nos pasa la vida en lo que tú decías, Romari, en una forma de no autenticidad. Somos muy poco auténticos porque queremos ser algo que no somos. Somos seres que vamos a morir. Es algo lógico que como decía Mile, lo comprendamos o no, es una situación. Entonces, el ser consciente de eso y el enseñarle a los niños de ser conscientes de eso, va a pasar que si la escuela hace ese seguimiento, que todo lo que nosotros hacemos tiene un valor, porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque todo cambia, porque la muerte es parte de la vida. En cambio, si parte de lo que decían los compañeros anteriores, si seguimos enseñando desde la escuela que somos superpoderosos, que la muerte no existe, que eso no se toca, que eso es un tabú, es uno de los grandes tabúes del siglo, pasó como tabú el siglo anterior y sigue como tabú este siglo. Entonces, si nosotros seguimos en ese proceso, vamos a seguir fomentando el miedo a la muerte como característica educativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, cultivar una semillita de conciencia, cultivar una semillita de que todo lo que tú hagas a diario tiene que tener un valor y tienes que ser auténtico con todo lo que tú hagas a diario porque en algún momento no vas a estar. Y la única forma de poder trascender, vamos otra vez a la palabra trascender, es que tú hagas conciencia de eso. ¿Ok? Ajá, Grisángel. Te escucho. Bueno, profe, lo que yo iba a decir con respecto a la muerte, yo personalmente sé que hay personas que dicen que uno nunca está preparado para eso, pero yo me atrevo a decir que yo sí lo estaría porque he estado cerca de ella muchas veces, porque yo tengo problemas cardíacos, tengo más de 5 condiciones en el corazón, sufro de la tensión, yo sufro de todo un poco y a mí han estado a punto de operarme, he pasado de hospital en hospital, he estado de grave a bien y de bien a grave en cuestión de segundos. Y eso como que no solamente me ha hecho pensar en que, ay, la vida no vale la pena, me voy a morir, no. Porque no personalmente lo hago por mí. Yo sigo adelante más que todo por, bueno, motivos personales. Pero eso no me ha llevado a rendirme. Yo he sido una persona que, bueno, yo soy atleta, yo practico deporte desde los 6 años, practico artes marciales. He ido a competencias, o sea, mi capacidad y mis problemas cardíacos no me han limitado a lo que a mí me gusta, no hacer nada de lo que a mí me gusta. Yo amo el deporte y gracias a Dios, mis problemas cardíacos no me han evitado practicar mi deporte. He decidido seguir adelante, he decidido estudiar, he decidido formar mi carrera, he decidido tener mi futuro, para yo poder decir en el momento en el que ya me toque decir, bueno, yo aproveché mi vida,
A pesar de que sabía que no iba a durar mucho, yo aproveché mi vida y logré todo lo que quería lograr, porque no se trata solamente de que como sabes que te vas a morir, tienes que renunciar a tus cosas, no. Yo lo tomé más como que debo aprovechar lo que me queda y tener algo propio. Y Excelente. eso era lo Fíjense, que iba a gracias decir. Grisel por tu experiencia. Vean qué relación hay en lo que acabo de comentar. Cuando yo estoy consciente de que tengo una finitud, ¿sabe? Lo finito es importante. El concepto de finitud es importante porque nosotros aprendemos, nos enseñan a lo infinito, nos forman a que somos infinitos, que todo es infinito, de que esa capacidad la podemos lograr y se nos olvida que somos finitos. Entonces, cuando estamos conscientes que somos finitos, pasa lo que Grisangeli está diciendo. Valoramos todo lo que nos pasa. Porque, bueno, porque la vida y todo es sagrado, entonces todo empieza a tomar un valor. Por eso es tan importante tener esa conciencia, ¿ok? Ya, Melis. Profe, ¿me escucha? Bueno, yo pienso que todos son ciclos, o sea, así como las cosas empiezan, en algún momento creo que terminan. Y es verdad, o sea, yo pienso que no todos estamos preparados para la muerte. Y siento que, bueno, en mi caso me pasó que yo tuve una tía, se llamaba Chabela, y ella murió de un problema, de un infarto. Y, o sea, a mí me dolió mucho y todavía me acuerdo de eso porque eso pasó creo que cuando yo tenía 9 años. Y me acuerdo de ella porque ella era sordamuda. Y ella, o sea, yo siempre que llegaba del colegio, ella siempre estaba ahí cuidándome, me preparaba mi comidita y, o sea, siempre que llegaba, o sea, hablábamos mucho. Y yo siento que, o sea, cuando ella se fue, ahí es verdaderamente cuando uno extraña a una persona. Porque yo creo que el saber, no la vas a ver más, no vas a tener esas pláticas con ella, o sea, ya no vas a hacer que se enoje, porque en mi caso yo hacía mucho que ella se enojara, pero me gustaba porque nos poníamos a hablar mucho, demasiado. Y ella siempre iba con quejas a mi abuela y le decía, no, que Yasmel hizo esto y aquello. Y yo, o sea, me gustaba eso porque ella era una persona muy, o sea, no hablaba mucho. No hablaba mucho y yo era la persona con la que ella se abría más, Se pues. expresaba. Exactamente. Muy bien. Pudiste compartir con ella ese espacio. Es importante. Darle ese Y- valor. Y bueno, cuando ella se fue, o sea, a mí todavía me sigue doliendo mucho eso y recuerdo cómo era ella, cómo se expresaba, su forma de ser, y ahí es donde uno extraña verdaderamente a la persona. Bueno, es mi punto de vista. Quedan los elementos de recordar, ¿no? Sí, porque a veces, como no tenemos conciencia de que la persona se va a ir, entonces muchas veces se nos pasa el tiempo y, bueno, o no compartimos, o no nos expresamos, o no nos podemos relacionar. Y bueno, si tuviéramos un poco más de conciencia de eso, tal vez se pudieran resolver muchas cosas en las relaciones, ¿no? Ajá, vamos a terminar aquí con, Oriana. Ya, Daniel Ajá, tiene la mano levantada. hay una frase, bueno, esto es cortico, hay una frase Ajá. muy bonita que dice que extrañar es el precio que pagamos por los buenos momentos. Bella, hermosa, gracias por compartirlo. Daniel, vamos a terminar aquí con tu comentario para continuar. Ajá. En mi parecer, o sea, para mí la muerte, o sea, yo le voy a decir lo que siento de la muerte. A mí nunca, siéndole sincero, nunca me dio como miedo la muerte, porque yo ya estaba como acostumbrado a eso, ya pasé por cosas de niño que ningún niño tuvo que haber pasado, y eso. Yo siempre, cuando estaba con mis compañeros, siempre íbamos a lugares extraños, yo les decía a mis compañeros, mano, tranquilícense, yo estoy aquí, pues. Yo les voy a proteger con mi vida, yo los protejo y siempre ha sido así. Ellos siempre me hablan con eso, yo soy una persona muy protectora, que nunca dudaría ni un segundo de su vida por proteger a los demás. Yo siempre he sido así desde mi crecimiento, de los sucesos que me han pasado, crecí con esa idea de proteger a los demás y arriesgarse pues a que los demás estén a salvo. Y eso a mí, sinceramente, la muerte ya no es como que algo que me asuste, es algo que es inevitable ver, o sea, y sentir.
Ok, Eso es lo que pienso la fíjate muerte. cómo esas vivencias que tuviste, Daniel, te dieron un sentido de vida. Fíjate que ya con lo que me explicaste, ya tú tienes un sentido de vida y ese sentido de vida este, es contraria a la muerte, pues, o es una parte de ella, pues. O sea, como la experiencia de vida que uno tiene le da sentidos de vida, o sea, da un sentido, un camino, una forma, mira cómo él se relaciona. Y eso seguramente lo hace resaltarse en otras personas, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Gracias por los comentarios, estuvieron muy buenos y los que también están dentro del chat. Bueno, les había colocado aquí dentro del comentario que la muerte, lo que importa de verdad no es la muerte, sino la muerte de lo que amamos, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de la filosofía, el conflicto que se da es entre ese amor que yo le tengo al ser y bueno, que se me rompe, ¿no? Entonces, es muy importante, para cerrar este tema, ser conscientes de nuestra condición mortal. Como lo decía la compañera, yo tengo que ser consciente de que tengo una finitud. Y dar esa conciencia dentro de un espacio educativo es muy pedagógico, ¿ok? Ser conscientes de eso, proyecta una intensa luz sobre lo que he hecho, lo que ha hecho el ser humano a lo largo de su vida. Me da una luz, me da valor a lo que hago diariamente. Entonces, reconocer también ese sentido auténtico de lo que hago, de esos bienes que tengo en la tierra, de lo que obviamente tengo, todos esos valores, mi familia, lo que tengo. A veces no valoramos porque andamos como muy angustiados y andamos con la expectativa, con lo que no tenemos, porque siempre estamos pendientes de lo que no tenemos. Entonces, esa parte que sí tenemos, a veces no la valoramos. Entonces, es importante, son reflexiones. No quiere decir que el estar angustiados por lo que no tenemos sea malo, pero por un momentico tener un valor de lo que tenemos. Eso es muy importante y nos los puede dar esa conciencia de la finitud. Ok. Para pasar ya a la última parte de la clase, voy a dar algunos tips de lo que significa las relaciones en la educación. Que la pregunta inicial, ¿se acuerdan de la pregunta inicial? ¿Qué espero o cómo el estar relacionado aporta la educación? Entonces, para él, la educación, y sobre todo en nuestra facultad, que le hablaba yo a ustedes al inicio, nosotros estamos, bueno, prácticamente entregados al hecho de que la facultad tiene que transformar todo su currículo a una visión más cercana a lo que hemos conversado, que es el ser humano como tal. Bueno, porque es la finalidad de la educación. Entonces, vamos a tomar como punto de partida que la educación es un encuentro con el otro. Constantemente, con todo lo que nosotros hacemos, nos encontramos con un otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ir develando algunos puntos que me gustaría dejar hoy claros dentro de la discusión. El primero, se produce siempre la educación con alguien que nos transforma. Ya hemos hablado de eso durante la clase, que cambia el rumbo de nuestro viaje. A veces nos pasa, y a ustedes les ha pasado porque me lo han comentado, que nosotros tenemos planteado un viaje y nos encontramos con un maestro, con un profesor, con una guía que nos cambia el rumbo. Nos cambió totalmente el rumbo del viaje. Entonces, esa otra que está allí, nosotros podemos ser un elemento de cambio, de transformación. Afecta la vida. Somos transformados. La educación nos transforma interiormente, nos inunda. Esa presencia de ese encuentro nos construye. Piensa allí como dice, nos funda, nos cultiva nuevas cosas. Entonces, es importante tener claro ese proceso de transformación, cómo el otro, porque no somos aislados, nos transforma. ¿Okay? Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver que el encuentro con el otro acontece con una igualdad ética. Lo han hablado ustedes. Cuando yo hablo de ética, hablo de principios, hablo del bien, o sea, principios que están por encima de nuestra moral, de nuestros valores. O sea, existe una igualdad, existe un respeto que está por encima de muchas cosas que nosotros ven con muchas de nuestras creencias. Entonces, cuando yo me relaciono con el otro bajo esos principios, no hay superioridad, no hay sumisión, porque todo está basado en el amor,
en esa igualdad. Y voy a lo que comentaba, creo que fue Mili, la relación de servicio. Hay una relación de servicio, de ayuda, lo comentaban ahorita los compañeros, estoy ayudando, estoy protegiendo constantemente al otro, dejando que el mismo se construya. Vean cómo se van conectando las palabras que hemos visto. Se construyen que en libertad y puede hacer su propio proyecto de vida. Entonces es importante que yo tenga claro mi principio de igualdad dentro de esta relación. La siguiente es que el encuentro con el otro no se da en el vacío, diríamos, tierra de nadie, sino que hay un contexto, ¿ok? Hay un contexto país, hay un contexto de proyecto de vida, hay un contexto social, y bueno, eso está completamente relacionado a mi manera de vivir en las circunstancias que nos encontremos. Entonces, coloqué abajito, no sé quién puede leerme el parrafito final, es de un autor que se llama Ortega. ¿Quién Ajá. puede expresar o interpretar los sentimientos del inmigrante que se ha visto forzado a abandonar su tierra y sus raíces, arriesgando su vida y su identidad? O la situación de desamparo que sufren los desahuciados, las mujeres explotadas en el comercio del sexo, los niños abandonados en la calle, los encarcelados en prisiones inhumanas, los que huyen de los países del hambre y de la miseria. ¿Hay cosas parecidas a la realidad venezolana allí? Sí. Totalmente, todo. Mucho. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos nosotros con el otro si no estamos conscientes de nuestro contexto? ¿Cómo me relaciono yo con un niño que vive en la calle? Como el que decía yo a ustedes que vivía en el basurero. ¿Cómo me relaciono? Miren, cuando fui maestra, yo daba clase en zona sur, específicamente en el Paito, cerca del Paito, por una comunidad de esa zona. Y a 4 cuadras de mi escuela había un prostíbulo de niños, era escondido. Yo me vine a enterar fue después, no sabía, de esos de trata de blanca, de niños muy jóvenes. Y me vine a enterar fue por una niña indígena que tenía, una cariña, que ella se me perdió. O sea, ella entró a quinto grado, sí. Entró a quinto grado, después se me desapareció. Bueno, entonces indagando con los mismos niños, yo llegué a saber de ese sitio. Y muchas de nuestras niñas de la escuela trabajaban allí y se nos perdían por meses y no sabíamos dónde estaba. Y les estoy hablando del 2005, 2006, 2007. Imagínense cómo está el comercio del sexo y estamos hablando ahorita de unas situaciones que sobrepasan en todos los países, porque eso nada más no es aquí, es en todos los países. Entonces, todas esas situaciones que viven los niños, que viven los adolescentes, imagínense los adolescentes que no viven. Entonces, ¿cómo yo puedo comprender, y voy a palabras que decían hace rato, ser empático, tener comprensión, ser compasivo ante eso, ante una situación en donde un niño lo abandonó su familia en el sentido de abandono, de repente no es abandono, se tuvieron que ir para poder buscar comida, alimento, dinero, pero ese niño se siente abandonado. Entonces son aspectos fundamentales dentro de la relación. El encuentro con, esta ya la releí. El encuentro con el otro exige una actitud constante de salida de sí mismo, una renuncia a todo lo que se nos añadió en nuestra vida, un reconocimiento de nuestra realidad, de la verdad de nuestra vida. Esta palabra podría sonar rara, pero el autor la define como bajarse, como que yo me despojo, suelto mis juicios, mi prejuicio, mis ataduras, todo eso esas ropajes que yo tengo que me impiden ver al otro como alguien que espera ser reconocido. Miren qué palabras puntuales hay aquí. Todos esos añadidos, por eso empecé la clase con eso, que tengo en mi vida, que fueron añadidos por mi comunidad, por los programas de televisión que yo vivo, mi cultura, mis hábitos, mis creencias, todos esos añadidos me los tengo que quitar. Me quito los trajes, los prejuicios, porque yo no me puedo relacionar con el otro así, y menos cuando soy docente. No puedo relacionarme de esa manera, porque si yo me relaciono así, no reconozco al otro. Entonces,
este texto ya lo repetí. Pero entonces es importante tener claro ese punto, ¿ok? De soltar. El encuentro con el otro es un acto de amor. Lo dirían hace rato. El amor es entrega, ¿no? Para dar vida al otro. La autora Hannah Arendt, es una filósofa muy importante, dice, no duda en calificar la educación como un acto de amor. La educación es el punto en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina. Miren qué interesante es esto. Quiere decir que cuando nosotros asumimos ser docentes, tenemos que tener claro la responsabilidad de decisión, de amor y de responsabilidad por ese mundo, por ese espacio en el que vamos a estar. ¿Ok? Otro punto importante que les agregué, la compasión. ¿Qué es la compasión? ¿Qué será la compasión? Cuando yo digo que yo siento compasión por alguien, ¿qué será eso? Entender la situación de la otra persona. Ponerse en su lugar. Muy bien. Tener empatía. Ok. Inclusive sufrir con la persona. ¿No les ha pasado que a veces se enteran de algo y sufren? Se conectan con el sufrimiento de la persona. Sí. ¿Quién no se pudo haber conectado con el sufrimiento de las mujeres que están viviendo en Afganistán? ¿Quién no se conecta con los compañeros venezolanos que están cruzando la frontera caminando con su familia? Eso es compasión. Y está con los inmigrantes. Eso a mí me genera dolor porque de hecho yo tengo mucha familia afuera y yo digo, pienso también en esas familias que también tienen sus familiares afuera. A veces toca que un familiar se muere y no pueden estar. Es fuerte. Exacto. Entonces, la compasión hacia el otro conlleva también a un sufrimiento nuestro. ¿Ok? El sufrimiento es compasión. El poder sufrir porque otro sufre, el que sintamos lo que otro sufre, es un momento en que la relación se vuelve mucho más compleja, como dice Levinas, que es un autor muy importante de la filosofía. Es más completa, porque tal como dice él, da una responsabilidad respecto al otro. Nos sentimos parte del otro, sentimos lo que le pasa al otro. Y eso es muy importante en la educación, tenerlo presente para poder uno, sentir lo que nuestros estudiantes tienen, ¿no? Encontrarse con el otro es abrirse a la esperanza, es un acto de confianza. Es extraño que nuestro discurso y nuestra praxis educativa no haya prestado más atención a esta dimensión antropológica, esencial para la asistencia. Sin esperanza, lo decimos en las clases, se hace imposible vivir. No se puede vivir sin esperanza. ¿Ok? Entonces, en la educación se inicia un camino que no es posible transitar si no hay esperanza. Entonces, dos palabras agregadas hoy. La esperanza y la confianza. Si yo, a través de mi forma de ser, de mi manera de expresión, no le genero confianza a mis estudiantes, no le genero esperanza dentro de todo este desastre, entonces no estoy cumpliendo un rol. No estoy cumpliendo un rol y no estoy cultivando los verdaderos principios que necesita ese niño o ese ser humano en ese momento. El encuentro con el otro es un acto liberador. Por eso les hablé de libertad. Nos libera de nuestro aislamiento, de la soledad de nuestro yo, para reconocernos con el nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con el otro, somos un nosotros. Estamos en comunión. Todo lo que es vida está llamado a generar más vida. Solo la negación del otro, la indiferencia hacia el otro genera muerte. Fíjense cómo la muerte, hay una muerte también que no es física y que tiene que ver con la manera como negamos al otro. Hablamos entonces de lo que hablamos al inicio. El amor no es explotación, el amor no es negación del otro. Entonces, si nosotros hacemos eso, rompemos con el equilibrio de la relación. Y para cerrar este punto, este ya lo había dicho. Quisiera como terminar esta clase con una reflexión, ¿no? Si ya hemos hablado de relación, entonces la pregunta sería, ¿cómo se relaciona esta actual visión del Internet, lo que estamos viviendo ahorita con la educación? Eso es como una pregunta que vamos a tal vez definir un poco más tarde en la discusión, ¿no? Y yo diría, como conclusión, más allá que conocemos las razones, más allá que sabemos que el Internet, ya lo hemos hablado durante las discusiones,
que el Internet aporta muchas cosas positivas, sobre todo el acceso a tanta información, que sabemos que hay una brecha digital, que muchos de nosotros tenemos tanto acceso al Internet, sobre todo aquí en Venezuela. Yo aporto como conclusión de que los docentes tienen que ser profesionales expertos en tecnología educativa y competencias digitales. O sea, nosotros tenemos que formarnos, por eso hablábamos ayer, en esas competencias. Entonces tenemos que saber cómo toda esa variedad de herramientas y todo eso que tenemos nos permite mejorar las relaciones con estas personas que vamos a tener, porque tal vez nos tengamos que mantener en la forma online de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces eso es como una conclusión que puedo dar a toda la discusión de si nos relacionamos o no nos relacionamos, si es complejo, si estamos en distancia, a todo esto. ¿Ok? Para terminar, quería comentarles algo. Dentro de las relaciones de nuestra facultad, ¿ustedes ya fueron a la facultad? Pregunto. No. ¿No han ido? No, profe. Yo fui hace Bueno, 2 años. pues, Yo sí he ido. me di un día. Yo antes que comenzara la cuarentena. Ya va. Ajá, a que los escucho. Ah, ¿cómo? Yo fui hace un mes. Yo sí he ido. Yo fui Ok, antes Y de estaban comenzar. haciendo Oriana, ajá. Ajá, yo fui antes de que comenzara la cuarentena porque, bueno, estaba ya con el deseo de iniciar. Ajá, ya. Yo fui hace 3 semanas aproximadamente y compartí el espacio de que estaban haciendo mantenimiento, estaban tratando de limpiar Ajá. áreas y todo esto, pintando, rescatando. O pues, sea, el área. tuvieron un primer contacto con la facultad. Bueno, yo Sí. les quería decir para cerrar que obviamente ustedes están entrando a una facultad, una presencia de la facultad, a pesar de que nuestra facultad, dentro de todas las circunstancias de la universidad, es como la que más está cuidada, ¿ok? Vean cómo la naturaleza desborda todo el espacio, ¿no? Nosotros en la facultad, mucho antes, no hace tantos años, unos añitos, las facultades, fases, entre otras cosas, reinaban mucho las relaciones con los espacios. Teníamos, bastantes grupos investigativos que se encargaban de los espacios naturaleza, que se encargaban de los espacios culturales. Había muchos grupos que se relacionaban con los espacios. Ahora, actualmente, quería presentarles 2, por lo menos. Nosotros ahí en la facultad tenemos 3 perritos. ¿Los ven allí? Para cuando vayan a la facultad los conozcan. La negrita se llama Julia. Esa perrita tiene 15 años en la facultad. Toda su vida ha estado allí cuidando los espacios de la facultad y bueno, todavía permanece. El catirito que está al lado derecho se llama Catire. Ese es el perrito alfa de nosotros y tiene ya 14 años, son unos abuelitos los dos. Y bueno, es el estudiante con más actas de la facultad, porque bueno, tiene en sus épocas más jóvenes tenía muy mal carácter, pero infunde respeto y es un gran perro, o sea, es un gran cuidador y es muy valorado por todos los vigilantes de la facultad y por todos los estudiantes. Y la del medio, que ustedes ven allí, se llama Catira. Ella era de fases, pero bueno, lamentablemente las circunstancias de la universidad, perdió su manada y bueno, ahora pertenece a educación. Quería comentarles eso porque, bueno, dentro de las relaciones que nosotros volvamos a la presencialidad, entre otras cosas, está la relación con los seres vivos y la relación que tenemos con los animales. Y estos perritos, por lo menos yo como estudiante, cuando estudiaba como ustedes, yo siempre, cuando entraba a los salones de clase, siempre tenía un perro al lado. Porque bueno, los perros entran a los salones de clase. Ellos, antes cuando teníamos más nada más largas, los perritos entraban allí. Y estos perros son cuidados por una fundación, yo pertenezco a esa fundación, y ellos, no solamente los perros de educación, los perros de FACIL, los perros de bomberos, todo lo que incluyen a la universidad. Entonces, bueno, dentro de un proyecto de vida, que en mi caso mío, yo tengo el trabajo de cuidar a los animalitos de la facultad. El profesor César Benítez, por ejemplo, ¿lo conocen? César Benítez. Él es de educación. No. Bueno, el profesor César Benítez, él es el encargado del área cultural. Cuando tengan
seguramente cuando estén más de lleno en la universidad lo van a conocer. Él también trabaja con las relaciones comunitarias en fase. Como ven allí, él es el encargado de la parte de las plantas. Se encarga de la relación con las plantas, él es el que siembra, el que está pendiente de las plantas de los pisos, el que está pendiente de todas las actividades culturales que se dan dentro de la facultad. Entonces, fíjense cómo si dentro de la facultad, y seguramente ustedes lo van a vivir, así sea un solo día, que nos toque ir presencialmente un solo día, va a haber una relación. Entonces, es importante, yo como estudiante, también tener claro, bueno, esas cosas en las que me quiero relacionar, porque no solamente es con ser humano, es con animales, es con tantas cosas que me conforman a mí, pues, que me constituyen, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarles eso, que es parte de nuestra facultad, todavía sobreviven esas cosas en la facultad y, bueno, son parte de nuestro mundo, ¿no? Bueno, para ir cerrando, vamos a cerrar con la pregunta. Hoy, después que cierre la clase, voy a publicar el video de hoy. El video de hoy va a estar relacionado con el arte de las relaciones. Las relaciones son un arte. La manera de relacionarnos tiene que ver, y lo hemos visto hoy, con cosas mágicas, con cosas que nos representan como seres humanos, ¿no? Entonces vamos a trabajar eso en el transcurso del día. Y cerramos, ya voy a postear esto aquí y grabo el video, copio el video, con esta pregunta. Seguimos con la misma línea, pero esta vez la voy a publicar en el tablón, que me gustó más eso del tablón. Y bueno, continuamos adelante. Mañana nos vemos a la misma hora y bueno, nos encontramos entonces en el chat. Nos encontramos en el chat. Estuvo muy chévere la clase, les agradezco mucho sus comentarios, su sensibilidad, su cercanía a los Muy temas bueno, profe. trascendentes, ¿ok? Voy a dejar de grabar para los compañeros.